Hola a todos y todas. Esta es la segunda charla del módulo de bioética y de aspectos legales de los cuidados paliativos. En este módulo la idea era la primera clase sobre definiciones y principales teorías en los cuidados en la bioética, la segunda clase que es esta sobre toma de decisiones en el final de la vida y la tercera clase sobre derechos en el final de la vida. La idea era cerrar el encuentro el sábado por la mañana con dos invitados que son Raúl Moreira, que es filósofo, y el doctor Ignacio Maglio, que es abogado. Lamentablemente el doctor Ignacio Maglio no va a poder estar porque se encuentra abocado a la fijación de prioridades y la redacción de consentimientos informados para la primera tanda de vacunación para coronavirus, por lo cual me mandó la tercera clase para que la subamos con el equipo a la página, por lo cual no va a poder ser lamentablemente en simultáneo, pero cualquier consulta que tengan y que no podamos responder nosotros, se la haremos llegar. Así que el sábado vamos a tener encuentro de cierre con Raúl Moreira y el lunes vamos a tener, el lunes 14, el encuentro de cierre del módulo 2 que habíamos postergado del 30 con Morito o María Verdugo, que es la trabajadora social del equipo de cuidados paliativos de Neuquén, que nos va a hablar sobre comunicación. Así que bueno, esta es la segunda charla del módulo de bioética y vamos a hablar sobre la toma de decisiones en cuidados paliativos y al final de la vida. Los objetivos de esta clase son analizar el proceso de toma de decisiones en el final de la vida, resaltando siempre la autonomía del paciente como eje en la toma de decisiones, y definir los conceptos básicos de la bioética aplicada en el final de la vida. Entonces, para poder hablar sobre los aspectos básicos en la toma de decisiones, y disculpen que la imagen está bloqueando los títulos, pero lamentablemente el Zoom no me permite cambiar el sitio donde está el video, así que vamos a tener que cambiar el formato de las filminas. Pero bueno, con respecto a los aspectos básicos en la toma de decisiones, hay dos aspectos básicos. ¿Cuál es el límite del tratamiento? Es decir, hasta dónde vamos a llegar con el tratamiento y quién tiene que tomar la decisión acerca de cómo y hasta cuándo tratar. Así que toda la primera parte de la charla vamos a empezar con respecto a cuál es el límite y la segunda parte va a ser sobre quién tiene que tomar las decisiones. Entonces empezamos con lo primero, ¿cuál es el límite del tratamiento? Y para poder definir cuál es el límite del tratamiento, vamos a empezar con el concepto de futilidad. El concepto de futilidad surge de la Grecia antigua. Esta pintura es de las hermanas Danaos, que son las hijas del rey Danaos. Eran 50 hermanas que se casaron y mataron todas a sus maridos. En realidad todas menos la más chica, que no lo mató y se enamoró de su marido. Las otras 49 mataron a sus maridos y por ende los dioses las castigaron con el objetivo de llenar esta tinaja de agua, a lo cual dedicaron todo el resto de su vida. La tinaja tenía este orificio en el fondo, por lo cual nunca se llenaba, y dedicaron toda su vida a llenar sus propias tinajas para llenar esta forma definitiva, y nunca lograron su objetivo. Y en esto se define la futilidad. Aquel acto fútil es aquel que nunca me va a permitir lograr un resultado deseable y objetivo, a pesar de cuán intensivo o heroico sea el esfuerzo propio del paciente, del médico, del equipo de salud, de la familia. Es decir, no importa cuál sea el esfuerzo, el objetivo no va a ser alcanzable. Entonces, toda medida fútil en salud es toda medida que no va a poder lograr un objetivo deseable. El principio de la proporcionalidad y todos estos principios que voy a hablar a partir de ahora surgen de este documento, que es un informe del Comité de Expertos de la OMS en la serie de informes técnicos de 804, que si bien es viejo, se cita en la mayoría de los documentos de cuidados paliativos. El principio de la proporcionalidad se refiere a que el tratamiento que prolonga la vida es contraindicado cuando produce más padecimiento que beneficio. Es decir, cuando hablamos de un principio de proporcionalidad, lo que nos referimos es a la proporción entre lo que es sufrimiento y lo que es beneficio. Si un tratamiento produce más sufrimiento que beneficio, se considera desproporcionado. Si genera más beneficio que padecimiento, en ese caso podría sí ser indicado. En este aspecto, y esto es prácticamente textual del documento, el respeto dogmático a lo que es la vida es sagrada puede ser el resultado de una falta de reconocimiento de que la medicina y los recursos físicos y morales del paciente son limitados. Es decir, tanto los recursos
del paciente como persona, como de la medicina como ciencia, son limitados. La vida no va a ser eterna, la vida es limitada y por ende el respeto dogmático a que la vida es sagrada nos lleva a esfuerzos desproporcionados y fútiles porque no vamos a lograr defender la vida por sobre todo. Lamentablemente la muerte siempre llega. La medicina llega a su límite cuando lo único que puede hacer es extender una función y por lo tanto prolongar la agonía. Y en este sentido, me voy a detener en esto. Esta frase que es muy común escuchar tanto desde médicos recién formados como médicos ya especialistas o con años de antigüedad u otros miembros del equipo de salud, que el enfermo no se puede morir de infección. Por ejemplo, el enfermo no se puede morir infectado. Y entonces si no se puede morir infectado, cuando empieza con fiebre o hay algún germen dando vuelta, le tenemos que poner antibióticos porque no lo vamos a dejar morir infectado. Tampoco se puede morir de deshidratación porque no se puede morir de sed. Entonces la hidratación no se la vamos a suspender. Tampoco se puede morir de hambre, porque ¿quién se va a querer morir de hambre? Entonces tampoco se puede suspender la alimentación. Y tampoco se puede morir ahogado. Entonces la pregunta, estas son las que yo recuerdo, pero seguro hay más. La pregunta es ¿de qué se puede morir un enfermo? Si nosotros no somos capaces de dejar una infección seguir su curso, o una deshidratación, o el hambre, o el ahogo, si no somos capaces de dejar esto seguir su curso y ponemos antibiótico cuando está infectado, planes de hidratación parenteral o subcutáneos o por sonda nasogástrica si consideramos que se está deshidratando, alimentación enteral si consideramos que está bajando de peso o que está en inanición, o oxígeno o respirador en el caso de que esté con falta de aire. En ese caso, si el paciente no se puede morir de estas cosas, ¿de qué se puede morir? Es decir, si nosotros mantenemos, como decíamos antes, las funciones y nos dedicamos a mantener estas funciones sin que compliquen al paciente, ¿de qué va a terminar muriéndose? Y esa pregunta no hay una respuesta, es decir, nadie se quiere morir, básicamente. Entonces nadie se quiere morir de nada. Y en algún momento hay que plantearse de que hay ciertas cosas que ya no hay indicación de tratar. Ya no hay indicación de dar antibiótico en el final de vida, ya no hay indicación de hidratar o de pasar la alimentación. Y en este sentido, a nadie nos gustó sentir sed o sentir hambre, pero en general el paciente que se está por morir no sufre de deshidratación, no sufre de sed y no sufre de hambre. Y si a lo sumo, si tiene la boca seca o se queja de esa sensación, que eso sí es frecuente, se puede tratar el síntoma de sequedad de boca, pero en general no sufren de sed, no sufren de hambre. Y cuando hay sensación de disnea, sí no lo vamos a dejar morir con sensación de disnea, pero se trata la sensación con morfina, pero no es necesario que empecemos con oxígeno, salvo que alivie el síntoma, con saturometría, con respiradores, con BNI. El siguiente principio sería el principio de la equivalencia, y este es un principio clave en el cual siempre hay mucha controversia. Suspender un tratamiento es éticamente igual a nunca haberlo iniciado. Y esto es algo que en general genera conflicto. Es lo mismo, éticamente, sacar el respirador a nunca haberlo puesto. Es exactamente lo mismo, y si bien dice lo mismo que yo les estoy diciendo arriba, se los dejo como está en el documento, en este informe técnico de la OMS, principio de la equivalencia, es el párrafo textual. Para algunos profesionales de la salud es más fácil no iniciar un tratamiento destinado a prolongar la vida antes que suprimirlo después de haber empezado. Sin embargo, en cada caso la decisión debe basarse en las mismas consideraciones éticas. En otras palabras, desde el punto de vista ético, es igual suprimir un tratamiento que no iniciarlo. Al respecto de esto, Susana Ciruzzi, que es abogada en el Garraham, planteaba que incluso desde una perspectiva legal puede ser más defendible suspender antes que no iniciar. Es decir, si hay alguna duda de si eso puede llegar a tener un objetivo o puede prolongar la vida o puede llegar a ser beneficioso para el paciente, si hay alguna duda de que ese paciente tiene chances, entonces es preferible iniciar con todo el tratamiento y después, cuando me doy cuenta de que me equivoqué, sacarlo antes que no haberlo iniciado. Es decir, que es éticamente igual o incluso puede ser más justificable suspender antes que no iniciar. Entonces esto suele ser más un problema personal que nos cuesta más el no iniciar
perdón, el suprimir antes que el no iniciar. Sin embargo, no es real. Esto está en nuestras cabezas y en nuestras tradiciones, pero no es algo que sea así. El principio de la relatividad: la vida no es un bien absoluto, ni la muerte es un mal absoluto. No siempre la vida hay que defenderla a cualquier costo, ni la muerte hay que frenarla a cualquier costo. La negación al tratamiento destinado a prolongar la vida no equivale al suicidio, y esto también es del mismo informe técnico, en el cual citan a un religioso que plantea esto. La negación al tratamiento destinado a prolongar la vida no equivale a suicidio. En cuanto a las legislaciones al respecto, tenemos la ley 17.132, que es de ejercicio de la medicina, y ahí se hace un primer planteamiento sobre el derecho a rechazar tratamientos. Esto es de 1967. Después está la ley 26.529, que es sobre los derechos de los pacientes, en 2009, y después se le hace la modificación final, que es lo que conocemos como ley de muerte digna, 26.742, esta se hizo en 2012. Sin embargo, ya aún publicada la ley de muerte digna en el 2012, en el 2015 está la jurisprudencia de Díaz Marcelo. Díaz es el apellido. Marcelo es un chico de Neuquén que, andando en moto, tuvo un accidente, un traumatismo de cráneo severo, del cual se venía recuperando, pero luego de una sepsis hace una hemorragia intracraneal y termina con un estado vegetativo, en el cual estuvo 20 años, con prácticamente nulo movimiento, eh, nula conexión, y una familia que luchaba con el sistema para intentar que se le desconecte las medidas que ellos consideraban que estaban prolongando la agonía, que era en particular en ese momento la alimentación enteral por sonda, no sé, nasogástrica, gastrostomía, no sé, era alimentación enteral. En el año 2015, en realidad, sale la ley de muerte digna. Ellos piden que se reevalúe el caso, lo vuelven a rechazar, termina en la Corte Suprema, y en la Corte Suprema establece en un fallo que dice: no debe exigirse una autorización judicial para convalidar las decisiones tomadas por los pacientes respecto a la continuidad de tratamientos médicos, en la medida en que éstas se ajusten a los supuestos y requisitos establecidos en la ley. Es decir, lo que marca la jurisprudencia, que sería todo lo que deja asentado el hecho de un fallo sobre un paciente, es que no es necesario que se consulte a la Corte Suprema, no es necesario que se consulte a un juez sobre algo que ya está establecido en la ley. Y eso pone la Corte Suprema. El día que la Corte Suprema se emite este fallo, a las 10 horas muere Díaz Marcelo. En 2015 también se hace el ajuste y se ponen los mismos puntos de la ley de muerte digna en el nuevo Código Civil, dejando todo asentado en las leyes de la Argentina. Acá tenemos dos bibliografías como para que lean el caso de Marcelo Díez y otros casos. En el de permiso para morir son relatos de distintos integrantes del equipo de salud sobre distintos pacientes, que se lo relatan a escritores, y esos escritores lo relatan en forma del relato literario, en una forma narrativa, artística. Y después la revista esta anfibia, en este artículo de bioética, La muerte imposible de Marcelo Díez. Florencia Luna es una bioeticista de la Universidad Flaxo, y es un artículo muy interesante de reflexión sobre la muerte imposible de Marcelo Díez. Esto fue publicado antes de que Marcelo falleciera. Y en base a esto podemos tomar ciertas definiciones sobre distorsiones en lo que es el cuidado al final de la vida. Se considera mistanasia cuando hay un abandono en los cuidados, es decir, el ya no se puede hacer nada, y en el ya no se puede hacer nada el abandonar los esfuerzos para mejorar calidad de vida. Y la distanasia, el ensañamiento terapéutico, que significa hacer sin ningún objetivo medidas fútiles porque uno no encuentra la forma de poner un freno. Y la eutanasia se refiere a aquellas formas en las cuales un miembro del equipo de salud ejerce una acción deliberada para producir la muerte. En esto se va a detallar un poquito más Ignacio, con una perspectiva más legal sobre lo que es la eutanasia. Y hay distintas posturas en esto. En general, la perspectiva de cuidados paliativos suele ser en contra de la eutanasia, porque se considera que en general un paciente, cuando
tiene todos sus síntomas tratados, desde lo físico, desde lo espiritual y desde lo psicológico, en general no piden la muerte, no piden adelantar la muerte. Ahora, si hay algún síntoma intratable o que no están pudiendo manejar, en ese caso puede ser que la pidan. Ante las distintas posturas, que es un tema controvertido, el comité de la OMS publica este párrafo en el cual plantea que el comité adoptó la postura de que con el desarrollo de métodos modernos para el tratamiento paliativo no es necesaria la legalización de la eutanasia. Sin embargo, si bien se plantea esto, siempre se plantea que hay excepciones en los cuales hay más dilema, hay más conflicto que un caso más estándar. Es decir, por ejemplo, los casos en los cuales hay enclaustramiento, en la cual la persona no puede comunicarse con el medio más quizás que con un movimiento de los ojos y que entonces no puede eh, participar en el entorno de otra forma que no sea con movimientos oculares. Si uno se planteara en ese paciente que ya no quiere seguir viviendo, qué puede hacer éticamente correcto o moralmente correcto. Según las perspectivas legales a la fecha, uno no puede hacer nada para matarlo. No puede hacer nada con la acción deliberada de producir la muerte de ese paciente. Sin embargo, uno sí puede decir suspender la alimentación enteral que va a tener este paciente, porque como no puede tragar, probablemente reciba su alimentación por sonda nasogástrica o gastrostomía. Entonces, en ese caso, ese paciente sí probablemente podría llegar a morir de hambre, pues estamos hablando de un paciente que es consciente y que quizás su cuerpo todavía no está en esa fase. Y en este conflicto, ahí uno se podría llegar a plantear, bueno, en casos excepcionales, si la eutanasia no podría llegar a ser una medida piadosa. Pero bueno, al respecto de este tema se va a detallar un poco más Ignacio y no vamos a ahondar mucho más. Lo, lo que se dice como adecuación del esfuerzo terapéutico, en realidad lo que busca es siempre plantear el objetivo en cuanto al tratamiento que uno quiere instaurar. La adecuación del esfuerzo terapéutico se usa en lugar de limitación del esfuerzo terapéutico porque la palabra limitación suena como un aspecto negativo, que en realidad uno empieza a quitar cosas del esfuerzo terapéutico cuando uno en realidad lo que hace es cambiar cosas. Es decir, lo que antes quizás hacíamos con una cierta medida, ahora lo hacemos con otra que busca otro objetivo. Es decir, lo que quizás antes hacíamos con un catéter pasando antibióticos y estando internado, ahora lo podemos llegar a hacer por vía subcutánea y estando en la casa. Y es una adecuación del esfuerzo terapéutico porque nos planteamos objetivos distintos. Entonces es una actuación terapéutica proactiva que incluye añadir, modificar, no iniciar o retirar tratamientos de acuerdo a los objetivos terapéuticos del momento evolutivo del enfermo. Entonces, cuando nos planteamos cuál es el límite de tratamiento, y esto sería la conclusión de esta primera mitad de la clase, ¿cuál es el límite del tratamiento? Depende del objetivo. Si mi objetivo es que, por ejemplo, lo que hablábamos con respecto a la paciente que les comenté en la clase de comunicación, llegar a los 15 años y festejar su cumpleaños, en ese caso usamos un antibiótico más fuerte porque lo que queríamos era que llegara a disfrutar esa fiesta. Ahora, si nuestro objetivo es que la vida se extienda un par de días más, ahí ya no tendría tanto sentido. Hemos tenido pacientes que solo quieren llegar a ver un familiar o que quieren llegar a un cierto festejo y en ese caso quizás la transfusión, por ejemplo, es un tratamiento que es válido porque tiene un objetivo planteado. Pero en otros casos, si no hay un, un objetivo claro para el mismo y solo se refiere a tiempo, en ese caso quizás la transfusión no tiene su aplicación. Entonces la segunda parte de la clase es quién debe decidir, quién toma las decisiones con respecto a cómo y cuándo ejercer cada tratamiento. Para tomar la decisión nos remitimos al principio de autonomía, en la cual el tomar una decisión es un ejercicio de la libre determinación y para eso tenemos que tener un consentimiento informado, entendido como un proceso en el cual una persona competente recibe la información completa de lo que necesita para tomar su decisión y sin coacciones, libre de coacciones, y ahí toma la decisión. Entonces,
Estamos hablando de información completa para poder tomar la decisión. Y ahí en la información completa ya hemos hablado en la parte de comunicación que tiene que ser manejada en forma cuidadosa. Esto es lo que habíamos hablado de la ética de cuidado, prestando atención a cómo recibe el paciente la información. eh, Ir en forma escalonada, cada vez diciendo un poquito más, ir tanteando cómo recibe la información y seguir progresando un poquito más hasta que le podamos dar toda la verdad soportable para ese paciente y en forma progresiva, teniendo la información completa y libre de coacciones. ¿Qué quiere decir? Identificar las presiones, cargas externas o internas que pueda llegar a tener ese paciente para liberarlo de las coacciones, ya sean del equipo de salud, o sean de su familia, o sean propias. Cuando uno lo logra liberar de las coacciones y tiene la información completa, ahí dependemos de la competencia del paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene competencia? Porque si el paciente es competente, listo, ahí está, ahí llega el tema, el que decide es el paciente. Ahora, cuando el paciente no tiene competencia plena, entonces ahí entran las otras opciones, que son las instrucciones previas, en primer término, el juicio sustitutivo o representante y el mejor interés, en ese orden. Entonces, cuando no hay competencia plena, lo primero que reemplaza la decisión del paciente es la instrucción previa, que quiere decir la directiva anticipada, que también se basa en la autodeterminación del paciente, en la cual el paciente ejerce su directiva y ejerce su decisión estando en plena competencia y sabiendo que puede ser en algún momento en el cual ya no sea competente y dejando todo asentado en forma legal. Existen, sin embargo, algunos obstáculos a las directivas anticipadas que atentan contra el libre ejercicio de la misma. Y en esto es el lenguaje que se usa para formular estos documentos en algunos casos es demasiado complejo y hay personas que pueden llegar a no entenderlos. Los requisitos previos a la aplicación, el aspecto legal, el requerimiento de un escribano, por ejemplo, los problemas de actualización, que en algunos lugares, en algunos procesos se solicita que haya una actualización de la decisión, y los tabúes sociales o los problemas emocionales o psicológicos que conllevan pensar en nuestra propia muerte en la sociedad occidental. Quiere decir, el hecho de que uno habla de que yo ya escribí mis directivas anticipadas y ya la gente ya eh, lo mira en una forma distinta, es decir, no se ve como algo muy normal el generar la directiva anticipada, es como que ya estás pensando en tu propia muerte y no es algo de lo cual a la gente le guste hablar. Entonces, si el paciente no es competente actualmente, si no dejó directiva anticipada previamente, entonces lo que entra en juego es el poder legal del subrogante. El poder legal del subrogante se refiere a una persona a la cual el paciente le haya dicho cuáles son sus directivas antes de perder la competencia. La preferencia del paciente debe ser evidente a través de directivas escritas, conversaciones orales, es decir, el dejar el papel escrito al subrogante o habérselo dicho verbalmente. En el caso de Marcelo Díez, por ejemplo, cuando llega el caso a la Corte Suprema, creo que fue en esa instancia legal, pero puede haber sido en otra, el subrogante, tomado como la hermana, cuenta que en un momento Marcelo Díez, mirando el caso de otra paciente, una paciente de Estados Unidos, Cruzán, eh, él planteó, mientras hablaban de esa paciente, si ese llega a ser mi caso, entonces yo no quiero vivir, a mí déjame morir. Esa conversación oral que recordó la hermana fue utilizada como un poder, como una preferencia del paciente comunicada a un subrogante, que sería en este caso la hermana. Las ventajas de este instrumento legal es su mayor flexibilidad, debido a que el subrogante puede usar su discreción para interpretar los valores y deseos del paciente. No necesitamos escribano, no necesitamos estar en un lugar legal o tener testigos mayores de edad. Solo es superable por una directiva anticipada eh, que haya dejado el paciente en forma previa o que el paciente sea competente. Y después que hay la desventaja del poder legal del subrogante son los posibles conflictos de interés si la decisión se basa en los propios intereses del subrogante antes que los del paciente. Y esto es un tema, cuando hablamos de subrogante, eh, en pediatría, por ejemplo, podemos considerar que el subrogante más típico es la madre o el padre.
Y en ese caso pueden haber conflictos de interés porque los padres en general, o en general cualquier familiar que ama profundamente al paciente, a veces le cuesta dejarlo ir y se basa más en los propios intereses que en los del paciente. Tenemos una paciente en internación domiciliaria que es una niña sin poder decidir porque tiene una tetraplegia espástica, que estando internada en algún momento se les preguntó a los padres hasta dónde querían llegar y los padres dijeron queremos que se haga todo. Finalmente la niña salió de esa internación, salió de esa intercurrencia y cuando estábamos tranquilos en casa nos pusimos a hablar sobre este tema y ahí hubo que aclarar o intentar poner en juego en la discusión que en realidad cuando ellos toman la decisión a nombre de su hija, a la cual adoran y aman profundamente, más allá de lo que ellos me decían como un amor egoísta, lo que se tienen que plantear es que si ellos van a funcionar como subrogantes, tienen que pensar en qué decidiría la nena, más allá de lo que ellos querrían, más allá de que se entiende que cualquier persona que ama puede tener un interés egoísta, un amor egoísta en el cual quiere retener a la persona que quiere cerca. Lo que uno tiene que pensar es qué querría la otra persona, conociéndola y queriéndola como la queremos, qué es lo que querría la otra persona y qué es lo que decidiría la otra persona si pudiera decidirlo en ese momento. Y por último está el criterio del mejor interés. Exige decidir con fundamentos objetivos cuál es el mejor curso de acción en esa situación y para ese paciente. Este es en general ejercido por el equipo médico, el equipo de salud, disculpe. Ejemplos de este juicio objetivo es el grado de sufrimiento del paciente con o sin tratamiento, las posibilidades de recuperación y el impacto en la familia. El criterio de mejor interés entonces es, a juicios del equipo de salud, cuál es el mejor interés para esa unidad de tratamiento. Y a veces no siempre está de acuerdo con los intereses de la familia, pero si uno ve que los intereses de la familia están jugando en contra del criterio del mejor interés del paciente, en ese caso hay un dilema que tiene que ser resuelto con alguna mediación probablemente. Entonces, como esquematización de la toma de decisiones, primero hay que constatar si existe un documento por escrito en el cual se haya expresado, esto estamos hablando siempre, ¿no?, que el paciente no es competente. Constatar si existe un documento por escrito en el cual ya haya expresado de manera autónoma su voluntad por anticipado, indicando sus deseos o preferencias de tratamiento o la suspensión del mismo, lo que sería un testamento vital, una directiva anticipada. En segundo término, si no tenemos de esto, constatar si el paciente ha dejado un representante o un subrogante para que, en función de los valores del mismo, el paciente decida los pasos a seguir en la presente situación. Es decir, utilizando al subrogante como intermedio, el paciente decide. Y tercero, si no tenemos una voluntad expresada hacia un subrogante, no tenemos una directiva anticipada, recabar a través de una entrevista con la familia información confiable y relevante sobre cuáles pueden ser los deseos del paciente. Si no logramos tener ningún dato a partir de los deseos del paciente, entonces ahí es cuando el equipo de salud debe realizar un análisis, un balance entre los daños-beneficios para poder identificar la decisión a tomar como mejor interés del paciente y de la unidad de tratamiento que sería el paciente y su familia. Y ese sería el criterio de mejor interés. Entonces, ¿quién decide? En primer término, el paciente. En segundo término, si el paciente no es competente, decide el paciente, pero por medio de directrices anticipadas. En tercer término, si no dejó directrices anticipadas, también decide el paciente, pero a través de un subrogante, es decir, a alguien en su medio más cercano al que le haya transmitido su voluntad. Y si no transmitió su voluntad, si no hay un subrogante claro, si no hay una directiva anticipada y el paciente no es competente, el paciente decide, pero a través del equipo de salud que debe pensar en cuál es el mejor interés para esa unidad de tratamiento, es decir, el paciente, su familia, con la enfermedad que ya sabemos que tiene, con la vivencia de la enfermedad que ellos presentan y el ambiente familiar en el que viven. Entonces, como conclusión, ¿cuál es el límite de tratamiento? Todo siempre depende del objetivo. ¿Y quién lo decide?
el paciente primero, el paciente segundo, el paciente tercero y el paciente cuarto. Siempre decide el paciente. Y esto es algo importante a tener en cuenta porque muchas veces no lo tomamos en cuenta para las decisiones. Decidimos como equipo de salud y después vamos y les presentamos las opciones a la familia, pero ya habiendo decidido nosotros y transmitiéndole que en realidad nos parece que la mejor opción es esa. Y entonces no dejamos mucho espacio y terminamos siendo los que coaccionamos en las decisiones, limitando la autonomía de nuestros pacientes. Y el paciente siempre decide, ya sea por su propia competencia, a través de una directiva anticipada, a través de un subrogante o a partir del mejor interés. Y este dibujo se los dejo. Cuando la muerte ya es ineludible, la forma de morir es importante. ¿Y quién querría morir como en el primer dibujo y quién querría morir como en el segundo? Si ya sabemos que la muerte va a llegar, ¿por qué no poder morir en casa, acompañado de los familiares más cercanos, quizás dormido, quizás con música, quizás con una luz tenue, y no en un hospital, en una terapia intensiva, solo, sola, conectado a muchos artefactos? Bueno, muchas gracias. Eh, ya les dejo esta clase publicada y al mismo tiempo publico también la clase de Ignacio Maglio y nos vemos el sábado por la mañana. Ya vamos a dejar el link para que se puedan conectar. Muchas gracias a todos y a todas.